Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el viernes 13 de mayo. Estamos listos los entrevistadores para ofrecerle el análisis de las noticias más relevantes de la semana. Empiezo dándole la bienvenida a Dina Fernández. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Paola Hurtado. ¿Qué tal? Muy bien, estamos listos para iniciar esta conversación. ¿Con ¿Qué les parece? comenzar? Yo les diría que arranquemos con el que ha sido sin duda, yo no lo llamo el juicio del siglo, aunque este siglo es bastante tiernito. Sí, está empezando. Pero es un juicio de gran relevancia en nuestro país. El de juicio nuestra que historia se siguió, reciente, tal vez. Sí, en contra del presidente Alfonso Portillo en la primera instancia y que terminó absolviendo tanto al expresidente como a dos integrantes de su gabinete, a Manuel Maza Castellanos, exministro de Finanzas, y también a Eduardo Arévalo Lax, exministro de Defensa y de Gobernación. ¿Quién quiere empezar con las primeras opiniones? Yo quisiera comenzar con la opinión generalizada, ya sea que estuvieran a favor o en contra de Portillo, pero tengo la impresión, y no sé si coinciden conmigo, en que la mayoría pensábamos que iba a recibir una condena, aunque fuera mínima. Y cuando lo absolvieron y ordenaron la libertad inmediata de los tres, yo sentí que hubo mucha sorpresa en todos los sectores, incluso en la gente que lo apoyaba. Incluso el proceso cobró una relevancia que no le habíamos asignado. Una vez que terminó siendo absuelto, llamó muchísimo más la atención, ¿o no creen ustedes eso? Sí, pero yo lo que creo es que durante bastante tiempo escuchamos que varios de estos procesos estaban no tan bien fundamentados y que se corría el riesgo de que se llegara a absoluciones. Y eso es al final lo que vimos. Aunque por supuesto es un fallo bastante reñido. Yo lo que quiero decir es que ese voto razonado hace una gran diferencia entre el nivel de percepciones que tienen dos juezas y que tiene una jueza, porque dos juezas no le dan ningún crédito a las declaraciones de Salomón Molina ni de José Armando Yort. En cambio, la jueza disidente es la que dice: yo creo todo lo que ellos dicen, porque se concatena con los documentos, un testimonio con el otro, y forman una prueba plena, como la llama ella, que la llevó a ella a condenar. Es decir, estamos ante una realidad. A mí me cuesta mucho analizarla y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Leer la opinión. Que son muy dispares, una opinión y otra. O sea, una que dice sí, probarlo probatorio todo, y otra que dice no a todo. Exactamente, es que al final la metáfora acá es el vaso, que dos lo vieron medio vacío y una lo vio medio lleno, o al revés. Entonces uno se queda, bueno, y entonces aquí qué fue lo que realmente sucedió. Pero más allá de eso, creo que lo que hay que contabilizar es lo que dice Dina. Todas estas críticas que se habían hecho y formulado antes hacia la articulación de estos casos, porque no solo fue el caso Portillo durante esta semana, sino fue el caso de Alejandro Yamatei, el caso Pavón, dos casos principales que sí siga impulsado desde casi su Bueno, creación. esta semana también estaba el caso de Víctor Rivera, los tres casos avanzando al mismo tiempo y en el mismo comienzo de semana. Pero en ese tuvieron ellos un fallo condenatorio, es decir, la hipótesis que presentó Sisi fue validada por los jueces, no obstante de que todas las personas alrededor de Víctor Rivera han cuestionado por demás esa Yo quisiera volver hipótesis. al juicio de Portillo. Volvamos, antes de introducirnos en el juicio. A ver, en el caso Yamatei, en donde ha salido también absuelto el exdirector del sistema penitenciario, y en el caso de Víctor Rivera. Quisiera hablar primero sobre los elementos que se encuentran en este caso de Alfonso Portillo. Yo estoy de acuerdo con Dina en que había desde hace mucho tiempo cierto descrédito o ciertas dudas respecto de la solidez del planteamiento del Ministerio Público. Pero a mí me queda la percepción, después de leer el voto razonado de Morelia Ríos, que en realidad sí habían elementos para condenar tanto a Portillo como a los dos exministros. Bueno, mira, hay elementos, o sea, desde el mero hecho que, por ejemplo, Portillo, precisamente en el momento en que supuestamente recibe esos 30 millones, la casualidad que también compra su casa en Zacapa, claro. La casualidad que también compra el reloj famoso de $15,000, y hace todo el sistema de escuchas telefónico. Entonces, de alguna manera uno dice, ¿de dónde sacó repentinamente este señor el dinero? Esa prosperidad. Sí, y yo creo que hablando con un fiscal, con Paola, él nos decía que había habido algunos errores tácticos en la presentación de pruebas, y uno de ellos fue, por ejemplo, todo el dinero se concatenó esas pruebas con
un lote de dinero de que eran 400 millones, de 120 millones y después los 30 millones que se quedó en Portillo. Y él decía, hubiera sido más fácil limitarse a los 30 millones, porque de los 30 millones había como mucho más récord y más sustento para tratar de condenarlo por esos 30 millones de los cuales tenían toda la evidencia. Ahora bien, derivado del fallo de la jueza Morelia Ríos, yo entiendo que ella dice, la plata no se probó en la bolsa de quién quedó, porque de acuerdo con lo que ella sustenta es que se fueron a cuentas de Confía, de José Armando Yort, y que aparentemente ese dinero no entra en la bolsa de Alfonso Portillo. Pero la jueza dice, no es eso lo que se juzga acá. Acá lo que se juzga es su responsabilidad sobre esos fondos. Y es ahí donde yo le condeno, porque él era responsable como mandatario de estos fondos, y las otras le absuelven porque dicen él no era responsable de guardar esos fondos. En su exposición era justo lo que Portillo cuestionaba, que él sí no era cuentadante, por lo tanto no podía ser responsable. Exacto. Y en eso se sustenta el fallo de ella y el fallo absolutorio de los Hablemos de la otros figura también. de José Armando Yort. A ver, Dina, ¿tiene algo que decir antes de meternos a hablar sobre Yort? Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría decir es que yo creo que se debe hacer una investigación exhaustiva acerca del estado patrimonial de las personas que fueron funcionarias de Estado y que resulten acusadas de este tipo de cuestiones. Porque tal vez es más fácil agarrar el cabo del otro lado claro, de la historia. Del otro lado de la historia. Porque esas personas tienen unas enormes fortunas que sería imposible que hubieran acumulado con salario de funcionario. Pero para Luego, ello entra- antes Sobre todo es que necesario Portillo le sal- aprobar la ley de enriquecimiento ilícito, porque de lo contrario vamos a tener 10 Sí, es cierto. investigaciones donde se prueba que los funcionarios se han enriquecido, pero Es ¿para cierto, qué? Claudia, pero sí Hay se que puede, usar la sí se puede aprobación de esa poner en ley. evidencia Sí. que hay un ingreso de fondos, un Exactamente. flujo de fondos que no tiene una explicación razonable, decorosa por lo menos. Y robar no es delito. Portillo sacó a colación de que le cuestionó el MP de que nunca había tocado su salario. Y él dice, ¿en qué país del mundo no se sabe que a un presidente le pagan todo? Y como dice Dina, bueno, entonces si no gastó un centavo de su salario, ¿de qué vivió? Claro, pero todo el tiempo Alfonso Portillo, primero él presentó una declaración patrimonial en la que hablaba de unos bienes que en realidad lo describen como una persona de clase media, con unos ingresos Así es, bastante exactamente. modestos. Juan Luis, A yo ver, recuerdo cuando él su dijo mayor que acervo eran sus libros. Sus libros, y es lo que está más decía valuado. que su posesión eran sus jeans, sus vaqueros, sus pantalones vaqueros. Yo me recuerdo la nota donde escribimos Las eso, botas de pastores. que esa era su posesión en la vida. Y luego termina construyéndose, pues, por lo menos una casa de grandes dimensiones, comprándose un terreno grande, relojes de $15,000, patrimonio, bueno, que le traslada a su hija y a su ex esposa en cuentas en Europa por más de $5 millones. Ahora, ¿De dónde sale todo eso? Es que eso es lo que yo creo. El caso de la hija y de la esposa y el dinero que se encuentra en Europa es dinero que pertenece a los cheques que Taiwán le dio a Alfonso Portillo. Y yo sí quiero señalar cuál es la gran falla de fondo de este sistema, es que se quiso pelear contra la corrupción, y se empezaron a hacer escándalos sobre escándalos, pero en realidad el sistema no se ha modificado para nada. Alfonso Portillo no es la única persona que recibe en ese tiempo los cheques de parte de Taiwán para financiar primero una campaña. Que no se nos olvide que los primeros cheques entran antes de que él asuma como presidente. Incluso hay un cheque que se da entre primera y segunda vuelta. ¿Qué nos garantiza a nosotros que el otro candidato que pasó a segunda vuelta no recibió cheques de la misma manera? Y aquí se creó un escándalo enfocándose sobre Alfonso Portillo, pero nunca sobre el sistema corrupto que permite que esos candidatos reciban ese dinero, pero sobre todo que nuestro presidente reciba ese tipo de Estoy de acuerdo dádivas. contigo, estoy de acuerdo en que esto debería ser más amplio y no limitarse estrictamente a Alfonso Portillo, pero puesto que estamos hablando de él y del proceso que se sigue en su contra, es ineludible pasar por esa explicación. Exactamente. Y me parece que los ciudadanos sí merecemos cuando menos una explicación de Portillo de por qué recibió esos 3 o cuántos millones de Pero dólares ¿qué harías, Juan Luis, si él te procedentes contesta de que no Taiwán? es ilegal? No es ilegal, pero es espurio, además es indigno. Exactamente, Y la pero otra nosotros cosa es, podemos decir, Pero un nosotros juzgado podemos no va a decir, juzgar, porque pero bueno, un juzgado no va a decir que es inmoral. Es indigno. Un juzgado tiene que decir fue ilegal y por Bueno, eso te condeno. Sí, pero yo creo que a nivel internacional sí es Yo ilegal que... quisiera Estados escuchar a Unidos tiene Taiwán, una yo legislación quisiera escuchar especial a que Taiwán prohíbe a sus explicar por qué presidentes, pero razón,
¿por qué razón soborna o le regala esta cantidad de dinero al gobernante de otro país, uno de los 14 casos con los que mantiene relaciones Nosotros diplomáticas? tenemos una explicación ya me en donde parece a que todo raíz eso es de útil. Porque un somos juicio una contra... provincia rebelde que necesita Exactamente. protección. No, pero ya en un juicio salió, en un juicio internacional sale que ellos tienen fondos privados, su Ministerio de Relaciones Exteriores o de Defensa, en donde contemplan cualquier cantidad de millones de dólares para esos regalos que van a dar de este lado del hemisferio con tal de ganarse el favor no de solo unas de un pequeñas presidente, islas y unos pequeños son de países. 16 presidentes de turno. Y que conste que no solo le dan a los... Así es, a los Exactamente. gobernantes, como decía Claudia, también a los otros Exactamente. candidatos y a muchos otros miembros de la sociedad en O esos países. potenciales presidentes. A ver, hablemos de José A la Armando York prensa. porque me parece que es un caso, sí, la prensa también se ve La beneficiada prensa, en muchos sí. casos de esos fondos Exactamente, sí. sucios Eso es provenientes la de realidad Taiwán. de ¿Quiere hablar Taiwán, de o sea, York o podemos Yo quiero hablar hablar de de ese York. video de Yo quiero Portillo hablar también, del caso yo de también Portillo? quiero mencionar ese caso, pero de York es que es exactamente lo que nos estaba diciendo Claudia. A ver, nos escandalizamos de que York haya invertido 1 millón de quetzales en la campaña de Alfonso Portillo y luego se haya visto beneficiado con el traslado de ¿cuánto? 30 millones de quetzales hacia cuentas de Exactamente. Confía que terminaban parando en manos suyas Sí, y él se las de entregaba a otros. militares, según declaró él. Pero ¿cómo no va a ser así? Si nuestro modelo electoral sigue favoreciendo exactamente esa clase de donativos o esa clase de inversiones durante el periodo de campaña para luego obtener réditos ya cuando se esté en el gobierno. Eso es... Exactamente. Lo hemos sí. dicho hasta la saciedad. Exactamente, ya. O Y sea, los mismos decirlo que una critican sobre a otra Alfonso vez. Portillo ahora están haciendo exactamente eso, saliendo a pedir fondos para después devolverle la inversión a las personas en el siguiente Es un periodo derecho de de gobierno. piso que se Así es. paga para colocar y tener derecho a plazas. Paola quiere durante hablar el sobre Estado. ese video que se filtró proveniente del Ministerio Público y pues ya todos No sé poco si- más o menos conocemos las opiniones. No sé si lo cuestionable es que el Ministerio Público lo haya filtrado o que no lo haya utilizado a tiempo, si creía que era una prueba para... O una evidencia. o una evidencia para demostrar que había vínculos entre el esposo de la jueza Patricia Veras y el abogado defensor de Portillo. Lo primero que hay que averiguar aquí es lo que ella dice, quién lo filtró en el Ministerio Público. Exacto. ¿Realmente fue una decisión que emanó desde la fiscal general, desde los jefes intermedios? ¿Quién hizo esta filtración? ¿Hay un sancionado por haber hecho esto si no Eso es contó lo que con la, comunicó el Ministerio con la Público hoy, quiesencia de las personas que se encuentran en la cúpula del Ministerio Público? Sí, porque el mensaje que enviaron es que iban a litigar por los medios una batalla que habían perdido ante los juzgados. Una batalla ¿Y cómo? tardía. Bueno, y después Exactamente. que la fiscal también estuvo con esta avalancha de declaraciones Sí, que a uno le da exactamente. esa impresión, pero yo creo que lo que señala aquí Paula es interesante porque, o sea, ¿quién tendría acceso a ese video? En alguna, o sea, no me van a decir que es el señor guardia de seguridad el que dijo, esto puede ser interesante y él lo guardó. El video de alguna manera Prueba, ajá, y se lo tiene el tenían mecanismo. apartado y estaba Apartado, ahí está